Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 6. El último paseo. Pasaron unos 20 minutos y, tras luchar contra el constante vaivén de náuseas y mareos, el shock por fin empezó a remitir. Por supuesto, era algo para lo que aún necesitaría tiempo para procesarlo bien, pero por ahora era capaz de enterrar el recuerdo y seguir adelante con la siguiente tarea. Me puse de pie y cogí la correa de Chiji, a lo que ella reaccionó moviéndose emocionada, con su pequeña cola de muñón moviéndose furiosamente mientras se preparaba para su actividad favorita de todos los tiempos, un paseo. Mirándola con una sonrisa débil, le parecía una puñalada en el corazón reconocer que no tenía ni idea de que ese sería el último paseo que haría con ella. Respirando hondo, me acerqué a Applejack, que le había estado prestando atención cariñosa a Archer. Te digo, este perro es estupendo, dijo al acercarme, ojalá Equestria tuviera unos como él. Me veo teniendo dos después de que Winona se vaya, acompañándome con las tareas y demás, cuidando la granja y haciéndome compañía cuando Apple Bloom vuele del nido, ¿sabes a lo que me refiero? Manteniendo la concentración justa para responder, la de la cabeza. ¿No crees que Apple Bloom se quedará contigo en la granja? PFFT, ni de broma. Se burló, soltando una risa monódica. Claro, ahora le gusta ayudar, pero la vida en la granja no es para siempre para esa potranca. Creo que irá de aventura con esos cruzados suyos, irá a conocer el mundo exterior y me hará preocuparme por ella. Animada por la actitud cariñosa, solidaria y algo maternal de Aja hacia su hermana pequeña, no pude evitar sonreír. Bueno, dependiendo de cómo vayan las cosas en esta aventura, quizá podríamos encontrar la manera de enviarte a casa con un par de cachorros. Sugerí. Podrías criarlos ahí fuera y ser el orgulloso dueño de la única pareja de Scottish Terriers de Equestria. Sabes, igual hasta acepto tu invitación. Murmuró, sonriendo con picardía. Me miró un momento y pudo notar que todavía estaba luchando con lo que había hecho. Aunque no dijo nada, sus ojos brillaron con ternura, asegurándome que me habían visto. Luego se puso de pie y dejó a Archer en paz, permitiéndome enganchar la correa a su cuello. Inclinándose el sombrero ante mí, Applejack me deseó suerte y fue a terminar de recoger sus cosas. Acercándome a Dwight, le agradecí que me diera tiempo para recomponerme, sabiendo perfectamente que estaba deseando ponerse en marcha. Simplemente tarareando en respuesta, se volvió hacia Rarity y le preguntó si recordaba cómo usar su hechizo de pin. Oh, no seas tan ridícula, prefiero olvidar que soy una dama. Rarity chasqueó la lengua en voz alta, honestamente, Dwight. Trinando los labios, Dwight procedió a lanzar el Puyeport sobre su compañero unicornio, seguido de imbuir también el hechizo a Fluttershy. Luego me lo lanzó, y cuando su cuerno brilló intensamente, una vibración intensa recorrió mi cuerpo, y esta vez dolió. Como 1.000.000 de cortes de papel bajo la piel, abrí la boca e intenté gritar, solo para que mi visión se llenara de un blanco brillante, el blanco más puro que había visto jamás. Toda la realidad parecía dejar de existir, y me sentía tan ingrávida como podía ser. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estoy? Intenté decirlo en voz alta, pero las palabras resonaron en mi mente como un pensamiento. Intenté tender las manos para mirarlas, pero no había nada, y al mirar hacia abajo, me di cuenta de que me faltaba cuerpo por completo. ¿Había salido algo mal con el hechizo? ¿Estaba muerto? La ironía ciertamente no se perdería si lo estuviera, habiendo matado a mi clon hace apenas unos momentos. Y entonces, un pensamiento mucho más oscuro cruzó mi mente, si yo estuviera muerto, ¿acaso Dwight lo había hecho a propósito?
Con lo paranoica y asustada que estaba, no era descabellado que pudiera haber cedido al miedo y me hubiera eliminado antes de que yo pudiera supuestamente hacerle lo mismo. No, eso era absolutamente ridículo. ¿En qué demonios estaba pensando? Puede que no conociera muy bien a la verdadera Dwight, pero era una locura asumir que tenía lo que era una asesina. Claro, me tenía miedo y no confiaba en mí en absoluto, pero no sería tan loca como para matar a la persona a la que Celestial había enviado. No, si este hechizo me hubiera quitado la vida, seguro que habría sido un accidente. Aún así, ¿dónde estaba yo? ¿Y cómo seguía pensando conscientemente? Dwight mencionó mi alma mientras explicaba cómo funcionan los hechizos de clonación, lo que significa que las almas realmente existían. El mío posiblemente había salido de mi cuerpo. Con lo blanco que era todo, casi esperaba ver algunas puertas perladas, pero al final, no se presentó nada de eso. Pronto, el mundo vacío y brillante comenzó a oscurecerse, y en solo unos segundos, donde antes había blanco, ahora habitaba el negro, que, como agua en la llama, extinguió mi conciencia. Poco a poco volviendo en mí, mi primera sensación fue dolor, en forma de un agudo golpeteo en la cabeza. Después de eso, todo mi cuerpo se llenó de parestesia de arriba a abajo, y eso no solo se aplicaba a la parte externa del cuerpo. Desde la lengua hasta los testículos, la sensación de hormigueo era descontrolada. Sin duda era una experiencia nueva, y además totalmente desagradable. Me zumbaban los oídos y me erizaban los ojos, era horrible. Entonces, tras unos momentos intentando recuperar el sentido, escuché una voz débil. «¿Cayún?» Apenas lo oí, porque sonaba amortiguado y resonaba. La voz volvió a hablar, un poco más fuerte esta vez, y sentí algo firme empujando mi brazo. «Cayún, ¿me oyes?» La voz era femenina, suave y formal en tono, así que solo podía suponer que era Rarity. Entrecerré los ojos con fuerza y luego los volví a abrir, momento en el que vi una mancha blanca y difusa delante de mí, con un remolino morado profundo en la parte superior. «Esa es Rarity, sin duda», gruñí pensativo. Su casco descansaba en mi hombro, intentando despertarme suavemente. Y entonces, sin previo aviso, una figura oscura descendió sobre mí, y mi rostro fue de repente asediado por una lengua enorme, cálida y húmeda. Sacudiendo la cabeza y parpadeando repetidamente, encontré que la forma invasiva era Archer, y con un gruñido ronco, aparté su hocico con las manos. «Oh, quítate de encima, viejo chiribía peludo», Applejack apartó al perro y Fluttershy me ayudó a sentarme. Con la vista recuperada, miré a mi alrededor y me encontré en el suelo, rodeado por las chicas. Suspirando aliviada, Rarity me rodeó el cuello con una pata delantera y me dio un abrazo suelto. «Oh, gracias a Dios que estás bien». Se preocupó, «Nos has dado un buen susto». ¿Qué ha pasado?», balbuceé. «Te desmayaste después de que Dwight te lanzara el Pulleport. Has estado inconsciente unos buenos minutos». Teniendo la buena disposición de explicar, Dwight dio un paso adelante y carraspeó. «Esto no es algo totalmente inaudito, ha habido bastantes casos de ponis que se desmayan al exponerse a hechizos más fuertes. No es que sea una ciencia exacta, pero todos los estudios han demostrado que es causado por la resistencia inherente de un individuo a la magia. Llámalo una suposición fundamentada, pero yo supongo que tienes tu propia resistencia. No eres a prueba de magia en absoluto, pero eres más, digamos, difícil, de manipular con magia o de mantener un hechizo. Muy bien, entonces. Croé, bueno saberlo, supongo. De cualquier forma, el Pulleport aguantó, así que ya está listo para irnos. Me dijo, cuando te encuentres lo suficientemente bien, levántate y ponte en marcha, ya hemos perdido demasiado tiempo. A pesar de seguir sufriendo un gran mareo, no quería hacer esperar a la yegua, así que me puse en pie. Cogí a los perros de Fluttershy, que los había controlado mientras yo estaba fuera, y con un asentimiento para señalar que estaba lista, Dwight lanzó su hechizo de invisibilidad sobre el Pegaso y luego sobre Rarity. «¡Qué miedo!», murmuré, mirándoles. Ambos ponis quedaban casi completamente incógnito,
Ya ni siquiera proyectaban sombras. Lo único que se podía ver de ellos era una distorsión muy tenue de la luz donde estaban, y si no hubiera sabido que estaban allí en primer lugar, nunca los habría visto. Estos solo durarán 1 hora, así que date prisa, ordenó Dwight. Sin decir una palabra más, conduje a mis compañeros invisibles hasta la puerta lateral en la tierra, que daba a un parque local. Mi plan era guiarlos por el bosque y los campos tanto como fuera posible, que era la ruta que solía tomar hasta la casa de Bruce de todos modos. Llamando a los perros tirando suavemente de sus correas, nos pusimos en marcha, marchando a un ritmo constante, aunque apresurado. Lanzando una mirada cariñosa a mis perros, observé cómo Chille y Archer disfrutaban de su último paseo conmigo, con la lengua colgando sin preocuparse por nada. Archer caminaba perezosamente a mi lado, mientras Chille pavoneaba delante de nosotros, saltando de un lado a otro de vez en cuando para investigar olores interesantes. Parecían perfectamente cómodos con 2 ponis alienígenas invisibles trotando a su lado, y supuse que sus olores ya familiares indicaban que no eran una amenaza. Faltaba conversación mientras avanzábamos, pues todos estábamos aún un poco inquietos por el incidente del clon. Aún así, eso ya quedó atrás, y me centré en disfrutar del paseo. Supongo que, en cierto sentido, esto era un buen entrenamiento para lo que estaba por venir. Sin la posibilidad de depender de otras personas para el transporte, era seguro asumir que la mayoría, si no todo, de nuestro viaje consistiría en largos días de caminar de un lugar a otro, antes de montar el campamento y empezar de nuevo al día siguiente. Bueno, desde luego voy a dar mis pasos. Me burlé pensativo. Al salir de los árboles y entrar en el siguiente campo abierto, el sol de verano nos recibió amablemente, envolviéndonos en su calor, y la brisa fresca que lo acompañaba era el equilibrio perfecto. No nos llevó mucho cruzar el campo, llegando a los grandes robles más allá en solo unos minutos. Más adelante estaba ahora la carretera principal, y al acercarnos, Rarity comentó lo ancho que era el sendero. Y entonces, antes de que pudiera decir nada, el unicornio asomó la cabeza entre los árboles y dio un paso al asfalto, sin darse cuenta hasta el último momento de que un coche iba disparado por la carretera. Antes de darse cuenta de lo que pasaba, el vehículo pasó a unos 50 km por hora, casi arrancándole la cabeza al pobre unicornio. Ella soltó un fuerte grito y dio un salto hacia atrás, tropezando con una raíz de árbol y cayendo pesadamente sobre su trasero. Cayó con suficiente fuerza para disipar su invisibilidad, y con un destello abrupto, el unicornio volvió a aparecer. «¡Maldita sea!», exclamé. «Rarity, ¿estás bien? ¿Qué demonios ha sido eso?», jadeó, aún recuperándose del susto. Corriendo hacia ella, me arrodillé y la examiné, respondiendo mientras lo hacía. Era un coche, y uno que iba muy por encima del límite de velocidad. Esto no es un sendero peatonal, es una carretera, especialmente para coches y que puedan moverse rápido. «Dios mío», murmuró, aún temblando, «si hubiera estado más lejos, me habría golpeado». «Sí, por eso no cruzamos calles sin mirar a ambos lados primero», le dije, negando con la cabeza. «Los coches rara vez se paran, especialmente a esa velocidad, y mucho menos para ponis invisibles». «Sin duda lo tendré en cuenta», suspiró, calmándose. «Obviamente, he visto algunos coches desde que llegamos, pero nunca de cerca. Son mucho más rápidos de lo que pensaba. Bueno, esperemos que no vuelvas a ver uno tan cerca, ¿eh? Esa maldita cosa casi te salpica». Tragando saliva nerviosa, asintió en señal de acuerdo. Aparte del miedo, esto había causado un problema tremendo. Con su invisibilidad ya disipada y sin forma de recuperarla, Rarity tendría que quedarse aquí, en la línea de árboles, hasta que Fluttershy y yo regresáramos, y no le hizo ninguna gracia. Le aseguré que seríamos lo más rápidos posible, y ella se dejó caer con mala expresión entre los arbustos más densos, murmurando amargamente para sí misma. Me dio pena por ella, pero no podíamos hacer nada.
Fluttershy y yo nos acercamos juntos a la carretera y nos preparamos para cruzar, y ahora que ella había visto lo rápido que podía ser un coche a la primera, se me pegó como pegamento. Para mi alivio, ya no había coches y, tras comprobar 2 veces que la costa estaba despejada, salimos y cruzamos. Ya estábamos en la calle y, aunque no había nadie alrededor, seguía un poco inquieto por el sonido de los cascos de Fluttershy golpeando el pavimento. Desde luego, no era tan fuerte como el golpeteo de los caballos en la tierra, pero aún así era suficiente para oírse a una distancia razonable. Le pregunté si podía avanzar más en silencio, lo que la hizo inhalar bruscamente. Madre mía, ni siquiera se me había ocurrido, lo siento. El golpeteo se detuvo rápidamente y sentí una ráfaga de viento leve, acompañada de ráfagas aún más pequeñas cada pocos segundos, indicando que había alzado el vuelo. Así está mejor, susurró, con la voz que venía de más arriba. Mucho, confirmé con una sonrisa ladeada. Seguimos hacia la casa de Bruce, y por el camino, Fluttershy intentó disculparse por el comportamiento de Dwight. Me aseguró que Dwight no era ese tipo de pony en equestría, y que le rompía el corazón ver a su amiga volverse tan cruel y tan diferente a ella. Aparentemente estaba afectando a todos, y las 2 semanas previas a conocerme estaban llenas de tensión. Aún sin poder verla, sonreí cálidamente en dirección a su paradero, esperando mostrarle mi gratitud. Gracias, Fluttershy, es muy amable por tu parte decirlo, pero me temo que no es tu disculpa. No tienes nada de lo que disculparte, esto es culpa suya. Como dije antes, no necesito que sea mi amiga, solo necesito que coopere conmigo todo lo que pueda para que podamos superar esta misión juntos. Tarareó en voz baja, sin saber cómo responder. Oh, pero tengo que preguntar. Yo continué. Antes, cuando estaba teniendo un pequeño colapso, me llamó ¿qué era? ¿Un golem de carne de piel rosa? No, un golem de carne pigmeo de piel rosa. Ahora, supongo que eso se suponía que era algún tipo de insulto horrible, pero sinceramente, me desconcertó más que nada. Entiendo que la parte de la piel rosa era solo una puya a mi falta de pelo, pero ¿podrías explicarme qué demonios es un golem de carne? Estallando en una carcajada, Fluttershy dijo que era un insulto terriblemente pensado. Básicamente intentaba decir que eras un pequeño golem, porque son regorditos y caminan sobre 2 patas. Normalmente están hechos de arcilla o piedras, así que ella soltó que eras carne de carne, fue una tontería. Tu piel ni siquiera es tan rosada. Es más bien un beige pálido que otra cosa. Oh, pero espero que no te haya hecho daño. ¿De verdad? Ante eso, me reí y negué con la cabeza. No realmente, no. De nuevo, me resultó bastante desconcertante. ¿Así que los golems son algo real en equestría? Oh, absolutamente. Confirmó, son pacíficos la mayor parte del tiempo, pero pueden dar mucho miedo cuando están de mal humor. Asombrado, exigí más información sobre ellos, a lo que ella me explicó que los golems eran constructos mágicos naturales que habitaban el bosque Everfree, junto con algunas partes de las colinas Macintosh. Eran grandes seres bípedos que se alimentaban de minerales metálicos y similares, lo que poco a poco fue aumentando su tamaño con los años. Aunque principalmente se mantenían alejados de la civilización, algunos de los más avariciosos abandonaban sus zonas de vagabundancia en busca de metales más concentrados para comer, lo que les llevaba a pueblos y aldeas cercanas. Obviamente, esto suponía un peligro considerable para los ponis, aunque afortunadamente esas visitas destructivas eran escasas. Vaya, qué locura, tararé, tenemos el concepto de golems en la Tierra, pero solo existen como mito. Los inventamos por el simple hecho de fantasía. Qué locura que tengas la auténtica. Gracias por contarme sobre ellos. Por supuesto, estaré encantada de contarte sobre todas las criaturas que conozco. Canturreo, solo si tú, quieres que lo haga. Sonriendo, le dije que me encantaría eso, y le señalé que, como probablemente ya podía deducir, mi mundo no tenía magia, y por tanto no había muchas formas de vida fantásticas a las que mirar.
Personalmente, adoraba a las criaturas únicas, y una de las razones por las que disfrutaba tanto la ciencia ficción y la alta fantasía era para absorber toda la fauna. Fluttershy lo entendía, y prácticamente vibraba ante la idea de tener a alguien con quien compartir su amor por los animales. Con una emoción sin límites, confirmó que para cuando las chicas volvieran a casa, yo sabría tanto sobre el mundo natural de Equestria como sobre el de la Tierra. Me emocionaba la idea y no podía esperar a conocer todos los animales alucinantes que realmente existían en esa tierra lejana, muy más allá de las estrellas. Puede que nunca los vea, pero eran reales, y eso por sí solo era suficiente para mí. Por fin llegamos a casa de Bruce. Me acerqué a la puerta, toqué el timbre e instruí a Fluttershy para que permaneciera tan silenciosa como un ratón. Ella hizo lo que le pedí y, al oír el clic de la cerradura, me giré hacia la puerta justo cuando se abría, revelando a mi vieja amiga. Ya era hora de que aparecieras. Dijiste que estarías aquí en 1 hora hace 2 horas. Perdona, surgió algo antes de que pudiera irme. Respondí. Satisfecho con esa respuesta, se acercó y me rodeó con los brazos, diciendo que me alegraba verme de nuevo. Aunque habíamos hablado mucho por Skype, era la primera vez en más de un mes que le veía de verdad. Luego me dejó ir y se ocupó de los perros, saludando a Chille con su voz aguda de bebé, mimándola hasta que Archer se puso celoso, momento en el que avanzó pesadamente para plantar su enorme cabeza en el pecho de Bruce. Sí, hola grandullón. Hola. Sí, sé que tú también existes, bestia magnífica y guapa. Fluttershy soltó una pequeña risita ante eso, haciendo que Bruce me mirara. Cayun, ¿alguien te ha dicho alguna vez que ríes como una niña de 5 años? No, pero mi madre dice que lloro como uno. Le respondí con una expresión vacía. Trinando con los labios, Bruce se levantó y negó con la cabeza. Tío, ni se te ocurra hablar de esa vieja necromorfa arrugada, me hace chisporrotear la sangre. Resoplando divertido, sugerí que entremos. Asintiendo, se llevó a los perros y los trajo dentro. Fui tras él y llamé a Fluttershy para que entrara también, llevándome un dedo a los labios para ordenarle en silencio que no hiciera otro sonido. Ella susurró una disculpa y permaneció cerca de mí mientras Bruce nos conducía a su espacioso salón, que estaba lleno de parafernalia relacionada con el cuidado de animales. Había plomos, juguetes, bolsas grandes de pienso seco, unas cuantas bolsas de arena para gatos, y un saco enorme de semillas para pájaros. En la esquina más alejada había una jaula metálica, dentro de la cual un loro gris africano nos observaba atentamente. RRRR. Roncó, mirándome, Shrek. No, Apolo, ese no es Shrek. Bruce rió, señalando con la mano al pájaro, este es Cayun. El loro emitió un gruñido bajo hacia mí y se giró, mientras Bruce escoltaba a los perros a otro rincón, donde había 2 enormes camas, cada una con un gran hueso en el centro. Enseguida los llevaron con ellos, ambos perros se calmaron y empezaron a morder felices sus premios. Verlos ya tan en casa era reconfortante, y una sonrisa cariñosa se dibujó poco a poco en mi rostro. Eso sí que es hospitalidad. Me reí. Ya lo sabes. Bruce sonrió, quiero a estos 2 tanto como a Apolo. Pistache. El loro parloteó en respuesta, oyendo su nombre. Poniendo los ojos en blanco, mi amigo se acercó y le dio al pájaro un pistacho, que este devoró con mucho entusiasmo. Luego saltó a su hombro y le mordisqueó la oreja. Nada de morder. Gritó. Balanceándose arriba y abajo, Apolo bailó divertido y luego volvió a su jaula. Así que veo que ahora tienes un loro. Respondí con una sonrisa burlona. En realidad, 4. Respondió Bruce dándome la espalda. Oh, ¿puedo verlas? Llamó Fluttershy. Con el ceño fruncido, Bruce se giró rápidamente para mirarme con los ojos entrecerrados, señalándome con un dedo. ¿Eso iba a ser una imitación de Fluttershy? Porque eso fue terrible. Al abrir la boca, casi lo delaté, pero pude contener la risa y pedir una taza de té, porque realmente necesitaba explicar lo que estaba pasando.
Chasqueando los dedos, se fue a la cocina a poner la tetera en marcha, y yo me giré hacia Fluttershy con una mirada penetrante. ¿Qué demonios estás haciendo? Lo siento mucho. Gimió el Pegaso, no pude evitarlo. Sí, bueno, la próxima vez que quieras delatarte, te ruego que lo ayudes. Sí sé. Tragando saliva, se disculpó por segunda vez y prometió que no habría más arrebatos. Bruce volvió entonces con el té, junto con una guarnición de galletas de crema pastelera. Al mirarlas hacia arriba, tomé unas cuantas y me senté en una de las sillas del salón. Luego miré a Chille y Archer, ambos mordisqueándose los huesos como si les fuera la vida en ello. Con un suspiro pesado, supe que estaba a punto de no volver a verlos nunca más. Vale, suéltalo ya. Bruce ordenó. ¿En qué demonios te has metido? Rascándose la nuca, intenté averiguar la mejor manera de expresar la situación. No es fácil de explicar, así que por favor, ten paciencia conmigo, ¿vale? Asintiendo, Bruce mordisqueó una nata mientras yo pensaba en cómo describir la increíble perspectiva por la que acababa de tirar toda mi vida voluntariamente. Bueno, yo, suspirando, no sabía muy bien cómo decirlo sin ser directa, así que me armé de valor y se lo conté. Estoy fingiendo mi muerte. Bruce dejó caer la taza de té y me preguntó por qué, levantando las cejas mientras lo hacía. Tragando saliva, sentí como si me hubiera tropezado con las palabras al intentar explicarlo. Me he apuntado a cierta oportunidad. Llamémoslo una oferta de trabajo, pero requiere que deje mi vida atrás. No puedo tener nada relacionado con mi antigua identidad, ni registros, ni familia, ni nombre. Voy a ver el mundo, y con el comienzo que he tenido, es nada menos que un milagro, así que voy a por ello. ¿Hablas en serio? Murmuró, ¿de verdad hablas en serio? Kayun, ¿en qué demonios te estás metiendo? ¿Esto es cosa del crimen? ¿Te unes a una banda? ¿Ligándose con la maldita Yakuza? Detalles concretos, tío, dime. Entonces, sin previo aviso, Apoyo soltó un fuerte chillido, sobresaltando a Chille. Saliendo corriendo de su nueva cama, empezó a ladrar al pájaro, que en pánico salió volando de su jaula y chocó directamente contra Fluttershy. Pillado desprevenido, el Pegaso soltó un chillido y saltó hacia atrás, chocando contra una estantería y disipando su invisibilidad. Apoyo aterrizó en una de las estanterías y la miró, estirando el cuello con curiosidad. Shrek. Tragando saliva, miré a Bruce y solté una risa incómoda, sabiendo que ahora tenía aún más explicaciones que dar. Así que, ¿qué te parece exacto? No hace falta decir que Bruce estaba en estado de shock. De pie, se puso de pie de golpe y miró a Fluttershy con ojos como platos, la boca prácticamente en el suelo. Sus labios empezaron a temblar e intentó murmurar su nombre. F. Gripe, Flutter, ese tímido. Oh, vale, luego se desmayó, afortunadamente cayendo hacia atrás y sobre el sofá donde había estado sentado. La Pegaso bajó la cabeza avergonzada, y por primera vez delante de los ponis, juré. Oh, por el amor de Dios, murmuré. Haciendo una mueca, Fluttershy se disculpó profusamente y yo refunfuñé que no pasaba nada. Por suerte, Bruce era un brony, y habíamos hablado largo y tendido sobre escenarios de y si Equestria fuera real. Podría convencerle para que lo comprenda, y él seguiría callado como extra. La única molestia real era que ahora tenía que contarle todo, y no quería hacer esperar a Dwight. Finalmente, Bruce volvió en sí y, con Fluttershy sentada a mi lado, le expliqué todo. Le hablé del orbe de los titanes y que me habían elegido para guiar a los ponis por todo el mundo en su búsqueda. Al principio, no podía creer lo que escuchaba, o lo que veía, pero por cada segundo que se quedaba boquiabierto mirando a la pony amarilla en su casa, más se acostumbraba a ella. Ahora entiendes por qué esto tiene que quedarse entre nosotros. Le dije. Sí, murmuró, sí, lo entiendo. Hablamos largo y tendido con él, y al final se emocionó más que se asustó. Pronto empezó a hacer preguntas sobre Equestria, y algunas de ellas resultaron bastante inesperadas para un primer encuentro.
Por ejemplo, había preguntado si los ponis debían pagar impuestos y, de ser así, si era a sus gobiernos locales o directamente a la corona. Después de eso, preguntó si Ecus era plano y si los arcoíris realmente eran picantes. Fluttershy, bendita, respondió a sus preguntas lo mejor que pudo, y luego le recordé que nunca debía mencionar esto a nadie. Por supuesto. Prometió, juró guardar el secreto, de aquí a la tumba. Luego saludó y declaró su lealtad a la nueva República Lunar. Bruce, mundo real. Le recordé, chasqueando los dedos para captar su atención, el NLR no existe. Al menos, no creo que lo haga. Inclinándome hacia Fluttershy, le pregunté si existía una nueva República Lunar, a lo que ella se encogió de hombros y dijo que nunca había oído hablar de algo así. Luego terminé mi té y suspiré largo y le di a Bruce, diciéndole que era hora de ponernos en marcha, ya que los demás esperaban pacientemente. Aunque entristecido por esta noticia, lo entendió y nos acompañó a la puerta. Ahora que la invisibilidad de Fluttershy había sido disipada, decidimos que se quedaría en casa de Bruce, donde podría charlar con él un poco más. Sin embargo, dejé perfectamente claro que Duiligd la teletransportaría a través del Puyi-Port en cualquier momento, así que deberían estar preparados para eso. Ambos asintieron, y Bruce preguntó cuánto tiempo iba a estar fuera. Meses, quizá incluso 1 o 2 años. Resoplé, no tenemos ni idea de dónde van a estar estos fragmentos. Ante eso, Bruce silbó. Así que me quedo con los perros para siempre. No necesariamente. Le aseguré. Oliver es bueno cuidando de ellos, solo me preocupa Han. Quizá deberías devolverlos en un par de semanas, cuando se haya calmado la situación. Puedes colarlos por la puerta trasera, o simplemente decir que los has encontrado vagando por la calle, cualquiera de los dos. Me hizo 2 pulgares arriba en respuesta y me preguntó si volvería a saber de mí. Le dije que probablemente no lo haría, no en mucho tiempo, pero que si salía vivo de esta aventura, me aseguraría de visitarle y contarle cómo fue todo. Con eso, me rodeó con los brazos y me dio un abrazo fuerte. Bueno, te deseo lo mejor. Intenta no morir. Haz lo mejor que pueda. Le dije, devolviéndole el abrazo. Resoplando fuerte, me soltó y me llevó hasta la puerta principal, momento en el que ambos perros se acercaron, conscientes de que me iba. Chilly empezó a gemir y Archer me olfateó, y tuve que hacer un esfuerzo enorme para no empezar a llorar. Está bien, se lo dije, dándoles a ambos su último gesto de amor de mi parte. Cogí a Chilly y la cuné un momento, y mientras me lamía la mejilla, no pude contener las lágrimas. Llorando en su pelaje, le dije cuánto la quería, y luego la dejé en el suelo e hice lo mismo con Archer. Fluttershy me ayudó a salir por la puerta, usando una de sus alas para crear una barrera entre los perros y yo. También estaba emocional, sabiendo claramente lo difícil que era despedirse de una mascota para siempre. Obligándome a salir por la puerta, cerré la boca con fuerza, intentando mantenerme fuerte, pero cuando Chilly empezó a gemir aún más fuerte, empecé a sollozar. Oh, Cayun, Fluttershy maulló suavemente, sus ojos conteniendo ahora las lágrimas propias. Nos vemos pronto. Lloré, dando la vuelta. La puerta principal se cerró rápidamente para evitarme la agonía de oír el gemido confuso del perro, y me obligué a poner un pie delante del otro, gimiendo para mí mismo mientras avanzaba. El llanto había cesado cuando llegué a Rarity, aunque podía notar por mis ojos enrojecidos que no había sido una despedida fácil. Me preguntó dónde estaba Fluttershy y le conté lo que había pasado. Rodando los ojos con cariño, se adelantó y le hizo un ping a Duiligd, y el hechizo era tan débil que su cuerno apenas se encendió. Tampoco escuché el ping, lo que indicaba que era puramente una frecuencia mágica, en lugar de audible. Intenta no perder el conocimiento esta vez. Bromeó. Con desdén, dije que intentaría no hacerlo, y mientras Duiligd correspondía, sentí los efectos del Puyi-Port. Los hormigueos regresaron, y me concentré en dejar fluir la magia dentro de mí, deseando que mi cuerpo la aceptara. Empecé a sentirme ingrávido, y de repente me cegaron destellos de blancos, azules y rojos.
Mi visión volvió rápidamente y muy pronto me di cuenta de que estaba en otro lugar, suspendido brevemente en el aire. La gravedad siguió el mismo camino, y si hubiera sido un gato, habría aterrizado perfectamente de pie. Pero resultó que no era un gato, y me encontré golpeando la hierba con un fuerte uff. Ahora, sin aliento y con dolor, quedé allí inmóvil un momento. Al oír el golpeteo de cascos, giré la cabeza lentamente para ver a Pinkie subiendo hacia mí. Vaya, eres un desastre volando. No estoy de acuerdo, murmuró Dwight, acercándose a su lado. Para ser un ladrillo, volabas bastante bien. Gruñí en respuesta. Al ponerme en pie, le dije cansado que se riera y luego le pregunté por qué sentía que acababa de caer desde una altura tan grande. Carraspeando, Dwight se puso una pezuña detrás del cuello y se la picó incómodamente. Bueno, los Pulleports tienden a desequilibrarse un poco respecto al destino real. No es mucho, pero es suficiente para causar complicaciones, como llegar con las piernas parcialmente bajo tierra. Eso ya ha pasado antes. Sí, y créeme, no es bonito. Respondió, así que, para compensar, me aseguré de que llegaras un poco más arriba. ¿Un poco? Solté de repente. Podría haberme roto algo desde esa altura. ¿Prefieres que el suelo se fusione con tus piernas? Buen punto. Bufando, Dwight usó su magia para lanzarme mi mochila. Lo cogí con facilidad y me lo puse, y una vez que Rarity y Fluttershy se pusieron sus propias bolsas, Dwight dijo que debíamos dirigirnos al noreste. Le pregunté por qué, y ella murmuró una revelación. Probé el hechizo de encontrar gemas mientras no estabas. Funcionó, pero no recogió ninguno de los fragmentos de orbe. Quiero ir hacia el noreste porque así detecto una enorme oleada de frecuencias eléctricas, y quizá pueda usarlas para amplificar el hechizo. Oh, eso será el aeropuerto de Gadwick. Tarareé con énfasis. No me importa cómo se llame. Escupió ella en respuesta. Puse los ojos en blanco y dejé escapar el comentario, sin molestarme en responder a su negatividad. Pregunté si todos estaban listos para irse, a lo que todos asintieron, con Pinkie saltando emocionada como siempre. Les abrí la puerta lateral y pasaron uno a uno. Echando un último vistazo a mi antigua casa, rompí en una sonrisa. Sí, despedirme de los perros había sido duro, pero ahora estaban seguros y felices, y el camino por delante me llenaba de suficiente emoción como para sentirme en paz con mi decisión de dejarlos ir. Salí tras las chicas, cerré la puerta tras de mí y tomé mi primer respiro de libertad. Mi aventura había comenzado, y a partir de ahí, cada paso que daba era un paso hacia lo desconocido, y yo estaba preparado para ello.